Y ya estamos aquí, mis hermanos, listos para predicar la Escritura. Estamos ya adentrándonos en este libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Como saben, queremos predicar toda la Escritura, todo el consejo de Dios. Sabemos que ella tiene todos los nutrientes necesarios para llevarnos a la madurez, llevarnos a ser completos y prepararnos para toda buena obra. ¿Cuántos quieren estar listos y preparados para toda buena obra, mis hermanos? Estás bien en la Escritura. Y creemos que solo hay dos opciones: o es la palabra fiel y cambiable del hombre, o es el hombre inventando desde su imaginación, dice la Biblia, desde su perverso corazón, o es la Escritura, la palabra de Dios que no cambia, mis hermanos. Así es de que queremos por eso enseñar toda la palabra, y va a actuar en ti si pones atención, va a actuar en ti si la pones por obra, si la crees y la guardas. Y este libro de Apocalipsis ya vimos que no es un libro escrito para ser incomprensible, ¿verdad? Sino que es la intención de Dios revelarnos su voluntad, su verdad, sus planes para nosotros, que la entendamos y que nos llenemos de gozo y esperanza. Este libro escrito por Juan, hijo de Zebedeo, uno de los 12 apóstoles, el último vivo que quedó, escrita para el final del primer siglo, entre el 94 y 96 después de Cristo. Ya más o menos estaba en sus 90 Juan cuando escribió esta carta en esta isla cerca del mar Egeo llamada Patmos, porque el emperador Dominiciano les estaba persiguiendo duramente, ¿verdad? Y estaba comenzando apenas, porque esta persecución duró siglos. Y era un tiempo de dura persecución. Se dice que Juan lo habían hervido en aceite, se dice que lo mandaron a este lugar porque no murió, y a darle una sentencia de muerte lenta. Las iglesias estaban sufriendo la pérdida de su mayor líder, que era Juan. Entonces Juan estaba viendo también que la iglesia estaba entrando en una decadencia muy fuerte, ¿verdad? El Señor por eso le advierte, la amonesta en esta carta. Entonces Juan y la iglesia necesitaban una palabra de aliento, una palabra de esperanza y al mismo tiempo una palabra de amonestación y advertencia. Y en este tiempo de sufrimiento el Señor se la da. Y precisamente nosotros hoy estamos viendo puede ser para nosotros un tiempo de que el Señor nos esté dando esperanza, consuelo, o puede ser también una advertencia este libro. Entonces veámoslo así. Ya vimos que es un privilegio que Dios nos haya mostrado, nos haya dado esta revelación para nosotros. Ya vimos esta gracia y paz que vienen de nuestro maravilloso Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y habló de estos atributos de Jesucristo maravillosos, el cual nos da gracia y paz, ¿verdad? Y bueno, hoy vamos a hablar y estudiar los versículos 7 al 20, así es de que tenemos esta encomienda. Con la ayuda de Dios vamos a terminar este capítulo, pero vamos a ver varias cosas aquí. Vamos a ver como un tráiler, como un adelanto de todo lo que vendrá en los primeros versículos. Vamos a tener el primer episodio de Juan con respecto a la revelación que Dios nos está haciendo. Vamos a ver la descripción majestuosa de Jesucristo, y en esta descripción vamos a ver su ministerio para con nosotros, la iglesia. Y algo muy importante, vamos a ver cómo sí es un libro que nos llena de gracia y misericordia, pero también es un libro de juicio. Y el juicio comienza por casa, juicio de Jesucristo, ¿verdad? En este caso, Dios va a comenzar a ver la iglesia y va a comenzar con la iglesia lo que tenemos que hacer para estar listos y atentos para este tiempo final. Yo titulé el mensaje de hoy: el juicio comienza en casa. Primera y segunda de Pedro también nos lo dicen, ¿no? Y vamos a ver este adelanto y este resumen de lo que Apocalipsis nos traerá, ¿verdad? De los versículos del 9 al 20. Demos lectura rápidamente, 7 al 20. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, su hermano y copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos, llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa, la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante a hijo del hombre, vestido de una ropa que llevaba hasta los pies y ceñido por el pecho de un cinto de oro.
Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 estrellas, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bendice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el juicio comienza en casa. Y mi primer punto es este: debemos esperar con fe, anhelo y fidelidad su regreso. Veamos el primer tráiler de Juan, la entrada. Dice: he aquí que viene con las nubes. ¿Verdad? Ya vimos todo lo anterior. Estamos viendo que esta es una firma del Todopoderoso, que a pesar de toda incredulidad, a pesar de burladores, a pesar de que la iglesia sea infiel y deje de esperarlo, a pesar de falsos profetas, a pesar de todos los que detienen con injusticia la verdad, mis hermanos, es un hecho que Jesucristo está en camino y su regreso es inminente. De hecho, estaba leyendo que más de 500 versículos a lo largo de toda la Biblia hablan de esta verdad. Uno de cada 25 versículos en el Nuevo Testamento se refiere a la segunda venida de Jesucristo. ¿Será algo importante esto? Jesucristo mismo, el testigo fiel y verdadero, algunas veces está anunciando su regreso y nos manda a estar listos, a ser fieles, a estar velando, ¿verdad? Y sin duda, este es el tema central de toda la Biblia. Se tiene que enseñar y se tiene que predicar. Tenemos que advertir constantemente con esta realidad. Él prometió, Jesucristo prometió venir por nosotros para estar con Él, ¿verdad? Y hacer justicia también a sus elegidos y castigar a los que le rechazan. Es una promesa. Este es el adelanto. Tenemos la promesa del Padre y el Espíritu Santo. Él va a regresar a juzgar al mundo malvado. Jesús nos promete que si guardamos su palabra, Él nos da la promesa de guardarnos a nosotros de la hora de la prueba, la tribulación, que nos va a arrebatar para con Él. Y cuando esto suceda, nos promete que va a suceder un último periodo de 7 años, ¿verdad? La historia humana va a terminar. El gobierno humano va a colapsar junto con su falsa religión, su política, su arte, su economía. El mundo caído va a ser juzgado. El reino de Satanás va a ser vencido. Vamos a ver a Jesucristo estableciendo su reino. Todas estas son promesas de Dios, mi hermano. Vamos a ver las promesas a Israel, su pueblo, cumplidas. Y es un hecho inminente. El Señor regresa. Finalmente va a juzgar a Satanás. Finalmente se va a deshacer del pecado. Finalmente va a ser para nosotros todo el bien que ha prometido. Y vamos a ver el resultado final de su redención, de su plan de redención, mi hermano. Esto es lo que el cristiano está esperando. No su mejor vida ahora, sino lo que viene en un futuro, que nada nos va a arrebatar de su mano. De hecho, Pablo dice en 1 Corintios 15:19: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, ¿verdad? Y él no es todo esto, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero de verdad, y es una realidad, que Jesucristo viene y muy pronto, y lo vamos a regresar en las nubes. Eso es maravilloso, mis hermanos. Con eso comienza Juan. Dios siempre se manifestó a Israel en una nube de gloria, ¿verdad? En el campamento, en el monte Sinaí, cuando Jesucristo se pareció con los apóstoles, con 3 de ellos, ¿verdad? 3 de sus discípulos glorificado, siempre una nube de gloria. Pero esto implica que Jesucristo viene con todo el resplandor de su gloria, en la misma imagen de la sustancia del Dios Padre, y lo vamos a ver. Esa es la promesa, porque dice el versículo 7b: y todo ojo le verá. Ya no va a ser este Jesucristo oculto al mundo incrédulo, que solo está entre nosotros, que le vemos por fe. La gloria del Señor va a ser evidente, al punto que los enemigos vamos a estar viendo, los enemigos del Señor van a decir: caigan, le van a decir a los montes, caigan sobre nosotros, escóndanos de la ira del Cordero. Es una promesa. Jesucristo viene. Y después dice: los que le traspasaron, ¿verdad? ¿Quiénes son estos que harán lamentación por él? Bueno, estos son el pueblo de Israel, el pueblo judío, que hoy está en incredulidad, pero ya se está conformando otra vez la nación, ¿verdad? Pero hoy, en ese tiempo, vendrán en arrepentimiento, más o menos a la mitad de los 3 años y medio. Van a creer en su Mesías. Muchos de ellos van a cruzar por la gran tribulación, van a ser salvos,
La Biblia nos habla de 144,000 israelitas no testigos de Jehová, 144,000 de las tribus de Israel que van a ser sellados y van a ser utilizados poderosamente por el Señor, ¿verdad? Eso nos lo promete la Biblia, pero nos dice que primeramente lamentarán. Fíjate, hay una promesa en Zacarías 12, dice, Zacarías 12, 10 al 11. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido. Entonces, si te das cuenta, hoy solo hay un pequeño grupo de judíos que han creído en Jesucristo, pero en aquel día va a ser un arrepentimiento de toda la nación de Israel. Y este arrepentimiento comenzará con este gran llanto por no haber creído en su Mesías y por haberle crucificado. Y de ahí se convierten en el centro de atención en todo este tiempo. Y es una promesa de Dios, ¿verdad? Apocalipsis 1:7, Juan nos sigue dando este adelanto, este resumen. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esta es otra, está hablando de los linajes de la tierra, ya no está hablando del pueblo de Israel. Sin duda en la gran tribulación habrá gente que crea en Jesucristo, pero no va a ser la mayoría, ¿verdad? La mayoría va a ser entregada a su mentira y a su pecado obstinado. Por eso este lamento no necesariamente implica arrepentimiento para ellos. Es un lamento de aflicción y desesperación extremo, porque está viendo terribles eventos ocurriendo, o sea, cataclismos que nos va a enseñar a gran escala, ¿verdad? La creación que decidieron adorar y poner más importante que el hombre, más importante que Dios, adorarla más que al Creador, va a ser destruida. Vemos el juicio contra el agua salada, contra el agua dulce, contra toda la flora, contra toda la fauna. Dice ahí mismo en Apocalipsis que el cielo caerá en pedazos como una higuera, las estrellas van a caer, ¿verdad? Que se va a enrollar como un pergamino, obviamente para traer cielos nuevos y tierra nueva. Pero este es el lamento que el mundo incrédulo va a tener, porque la vida que tanto atesoraron y prefirieron rechazar a Cristo por abrazar sus propios planes, van a lamentar terriblemente al ver perderse esta vida, al perder su alma. ¿Qué dijo el Señor? Mateo 8, 34 al 38. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces el regreso de Jesucristo va a ser un tiempo de lamento profundo para esta generación adúltera, pecadora y ególatra. No van a estar llorando por arrepentimiento, sino por terror, por haber rechazado a Cristo, por ver su condenación, por ver su derrota final, ¿no? Fíjate, Apocalipsis incluso describe su actitud aún después de ver una terrible juicio. Fíjate su actitud, Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y es por eso que Juan nos está diciendo: fíjense, disciernan, pongan atención, levanten su mirada, porque Dios lo prometió, su redención está a la vuelta de la esquina, ya está aquí. No queden atrapados en mentiras y en confusión. Nosotros tenemos la verdad y hay que estar atentos a ella. Ahora, el siguiente versículo confirma y afirma. Es Dios confirmando y afirmando que Él viene. O sea que lo que tú estás a punto de leer y estudiar conmigo es a lo que Dios promete, ¿verdad? Dios mismo, nuestro Salvador, está tomando la palabra ahora y está confirmando que este documento que estamos por estudiar o que estamos estudiando es la revelación que Él dio. Dice el versículo 8: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, ¿verdad? El que todo lo sabe, el omnisciente, de la A a la Z, el que todo lo sabe, y Él lo ha designado, Él lo ha prometido, y Jesucristo regresará. Dice el versículo 8: el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Cielos y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. La historia humana va a terminar, pero lo que Dios dice se va a cumplir. El omnipotente. Y nos está diciendo esto: nada va a impedir que esto se cumpla, mis hermanos. Viene porque el Todopoderoso lo dice. Y nada puede cambiar esta realidad, ¿verdad?
Para los que amamos la venida del Señor, va a ser un evento glorioso, ¿verdad? Lo vamos a estar viendo desde el cielo, gozándonos con el Señor. Para los que se conviertan en medio de la gran tribulación, va a ser una época difícil, pero al mismo tiempo llena de esperanza, porque la gran tribulación dura solamente 3 años y medio, ¿verdad? Y va a ser muy corta comparada con la eternidad, y el Señor va a venir en su gloria. Para los malvados va a ser asombro y terror, porque van a tener de frente al Dios eterno y va a venir a juzgar con justicia y verdad. Pero absolutamente nadie ni nada, lo que nos está diciendo Juan es que nada puede parar el reloj divino. Hermanos, tenemos que poner atención. Jesucristo viene con gloria y con todo su poder. Vino como el Cordero, viene ahora como el león de la tribu de Judá, a enfrentar y a vencer a sus enemigos. Ahora, este es como lo firma el Señor. Ahora vamos a ver el primer adelanto de Juan, ¿verdad? Mi segundo punto es este. Estamos llamados a vivir siendo testigos del Evangelio a pesar de la tribulación. Checa las cosas que podemos aprender en Juan cuando se comienza a presentar. Dice, yo Juan, vuestro hermano. O sea, de pronto estábamos en lo sublime del cielo y ahora bajamos a la tierra y acompañamos a Juan en Patmos, ¿verdad? No podemos perder de vista, aunque lo hacemos, no podemos perder de vista que sí vivimos en esta tierra, pero no dejemos de ver lo eterno, mi hermano, porque eso es lo que nos sostiene, así como sostuvo a Juan en la isla de Patmos. Y esta es la tercera vez, si te fijas, que Juan menciona su nombre. Nunca lo hizo ni en sus cartas ni en su evangelio, ¿verdad? Porque es su humildad. Pero aquí Juan está como asombrado. Yo, Juan, a mí, el Señor. ¿Y cómo se presenta? Como nuestro hermano. Fíjate, era el último de los apóstoles vivo. Simplemente por antigüedad y posición, él debía ser el líder más alto e importante de su tiempo. Conocido, reconocido, respetado. Pero mira cómo se presenta. No se presenta como un superior. No se presenta como la clase alta de los ungidos. No se presenta como el más alto en la pirámide de jerarquía eclesiástica. Ni siquiera como Pablo dice, yo soy el apóstol. Llamado a ser apóstol, el apóstol de Jesucristo. Dice, soy su hermano. Soy su hermano, nada más. ¿Verdad? Claro, hermano de la iglesia, sabemos que no todos somos hijos de Dios, sino los que estamos en Cristo, ¿verdad? Dice el versículo 9, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Esa es otra cosa maravillosa que el Señor nos llama a hacer, identificarnos con la iglesia, compañero. O sea, Juan está diciendo esto, me identifico con todos los que están padeciendo junto conmigo, la iglesia que está bajo presión, bajo la presión de este mundo, en angustia, y la que está siendo perseguida, como la que está allá en África, en Asia, ¿verdad? En Medio Oriente, perseguida por Satanás. Y sabes una cosa, este es un llamado también para nosotros. Por eso yo en cada oración, y espero que tú hagas una oración, identifícate con tus hermanos que están padeciendo en cualquier parte del mundo, porque hay muchos lugares, ¿verdad? México es uno de ellos, ¿sabías? Al sur de México hay persecución, bastante y fuerte, ¿verdad? Hay diferentes partes, hay lugares como Puertas Abiertas, ministerios que nos hablan de lugares donde están literalmente en rojo, donde están muriendo. Hace poquito apenas acabo de escuchar que en un lugar creo que fue en el Congo, acababan de matar a 100 cristianos, ¿verdad? Entonces tenemos que estar identificándonos con la iglesia perseguida, orar por ella, porque somos un cuerpo. Si una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se debe doler. Estamos llamados a no estar ensimismados, sino a estar orando por nuestra familia en Cristo. Y recordar, somos una familia de extranjeros y advenedizos en este mundo. Somos extraños. La filosofía, la ideología de este mundo choca con la verdad del Evangelio. Este mundo nos considera enemigos, aborrece a Cristo, por lo tanto nos aborrece a nosotros, ¿no? Por eso hay tribulación. Pero esta carta precisamente nos dice lo que nosotros somos y lo que estamos esperando. Y por eso Juan dice, soy copartícipe vuestro en la tribulación. Dice el versículo 9, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. O sea que junto con Juan también nos dice, somos parte también de un mismo reino, el reino de los cielos. ¿Sabes que Dios está presente en este mundo a través de nosotros? Su reino está presente a través de la iglesia. Por eso es una gran responsabilidad, mis hermanos, vivir de acuerdo con nuestra ciudadanía, ¿verdad? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Que el mundo reconozca la luz, la verdad, la justicia. Y nuestras armas no son carnales, sino espirituales, dice ahí en 2 de Corintios, poderosas para la destrucción de fortalezas. Hoy en día que están de moda todos estos argumentos de altivez, toda esta ideología depravada,
de la mente reprobada, de los incrédulos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, nosotros tenemos el evangelio y la verdad, armas para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, comenzando por el nuestro. Constantemente tenemos que traerlo a la palabra y rendirnos a ella. Tenemos las armas de la oración, la fe. Nuestra arma principal es la verdad, el evangelio, el llamar al arrepentimiento al mundo entero incrédulo, que abandone su maldad. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y cuando nosotros como reino invasor venimos a este mundo, el mundo no le gusta. Y el mundo grita, patalea y lo va a hacer hasta el fin. Y va a querer silenciarnos hasta la muerte. Y querrá vencer el reino de los cielos que representamos. Obviamente no va a poder. Pero debemos entender esto. Cuando Juan dice, somos compañeros del mismo reino, es que no vamos en nuestras fuerzas, ni en nuestros nombres. Venimos en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ¿saben qué? Hay presión, hay tribulación. Y como Juan, Dios nos llama a perseverar. Dice, y la paciencia de Jesucristo. Esa es una palabra maravillosa. Aguardar en esperanza, aguantar en esperanza. Esta es la paciencia, soportar presión con gozo. Y la esperanza es un gozo anticipado de lo que va a suceder, lo que sin duda viene. Por eso Juan comienza diciéndonos esto, después que él está en esta isla, ahorita va a llamar esto, ¿verdad? Dice, yo Juan, con ustedes somos parte del mismo equipo, somos parte de la misma familia y estoy haciendo uso de la misma paciencia y la perseverancia que ustedes necesitan cada día. Y yo estoy aquí, no estoy perdiendo aliento, no estoy bajando la guardia, no me dejo llevar por circunstancias, no me dejo llevar por lo que ven mis ojos. Estoy soportando persecución, estoy diciéndole no a mis deseos pecaminosos, no a mi deseo de venganza, estoy diciendo no a este mundo que me invita a dejarme llevar por su corriente malvada. Y nosotros lo podemos hacer, quizá poniendo la otra mejilla, quizá siendo ridiculizados, calumniados, humillados, pero sabiendo nuestro futuro y de pie, mis hermanos, como dice Pablo, ¿no? La palabra de Dios vive y permanece para siempre y el Cordero vencerá, el león de la tribu de Judá, y vamos a ser recompensados por esa paciencia y por esa confianza. Porque mira lo que menciona. Yo, Juan, ¿verdad? Con todas estas cosas en el reino, coparticipantes de la tribulación, en la misma paciencia, estaba en la isla llamada Patmos. Desde ahí Juan nos está diciendo esto. ¿Sabes que esta isla estaba lejos de ser una isla paradisíaca? Era una isla desértica. Era una isla volcánica, situada alrededor de 30 millas de lo que es la actual Turquía, donde estaba Juan exiliado como un delincuente. Imagínate un viejito de 90 años, con 90 años encima, trabajando en minas de sal, sin ropa suficiente, sin comida suficiente, bajo la vigilancia de capataces crueles, durmiendo en el piso. ¿Por qué estaba soportando estas cosas? ¿Por qué estaba en la paciencia, en el reino? Dice el versículo 9. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Qué impresionante, mi hermano. Por eso, qué necesario es estar en la Escritura. Dime dónde encajan en esta fotografía las predicaciones del falso evangelio de mi mejor vida ahora. O sea, para estos falsos profetas que te prometen eso, Juan estaría maldito. Dios estaría enojado con él. Oh, mira qué hizo Juan, mira dónde lo tiene. Pero fue en esas condiciones brutales donde Dios le revela a Juan una revelación de verdad, una verdadera revelación, la más extensa y sublime que el Señor haya dado del futuro en toda la Biblia. Es en esas condiciones, en la humillación, Dios le exalta con esto, lo que he hablado hace unas semanas. El evangelio de la cruz, el evangelio de la humillación es el que debemos predicar. Somos extranjeros y peregrinos, esta no es nuestra casa, aquí no vamos a estar, ninguno, es más, ni los incrédulos, todo el mundo tenemos fecha de caducidad. Y estamos esperando el reino de los cielos. ¿Y sabes por qué Juan estaba ahí? Por ser un hombre fiel a la verdad, por no comprometer el evangelio. Porque estoy seguro que bien pudo hacerlo en su tiempo. Ya había falsos maestros en su tiempo. Bien pudo haber sido de los que se comprometieron, los que comprometieron la escritura y se amoldaron al mundo. Bien pudo haber dado mensajes que no confrontaran a nadie, ¿verdad? Que fueran de acuerdo con la corriente del mundo, que le rascaran la orejita. Eres lo máximo, eres lo mejor, sueña. Porque Dios está aquí para darte todo lo que quieras. Ni por arrepentirte, no te preocupes de eso. Tú sueña. Nomás dame tu diezmo, y bien pesado, por favor. O sea, así es, ¿verdad? Bien pudo haber hecho eso Juan. Y a estas alturas, mi hermano,
debemos saber, tú debes saber que el evangelio no es cómodo para el pecador y no fue para hacerlo. El evangelio es un llamado al arrepentimiento, el evangelio es una amonestación, el evangelio es una advertencia para no quedar convicto en un infierno eterno y sufrir la ira de un Dios santo. Y también es el testimonio de Jesucristo, ¿verdad?, quien muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores murió por nosotros para no sufrir este juicio. Y nosotros estamos llamados a hacer estas dos cosas importantísimas: enseñar la palabra de Dios tal y como está inspirada, dar testimonio de Jesucristo, del evangelio, la palabra de Dios en palabra y obra. Y eso nos puede costar todo, y de hecho debe costarnos todo, porque el llamado es a morir a nosotros mismos, ¿verdad? Pero como te lo leí hace ratito, tú puedes decir: no, eso es mucho para mí. Bueno, puedes elegir tu vida, pero al final la vas a perder. Puedes elegir querer la mentira de este mundo, pero al final la verdad va a salir a la luz, ¿verdad? Es lo que está diciendo Juan. Por eso Juan comienza mencionando el reino, la tribulación y la paciencia. 3 cosas que no debes quitarte de la cabeza. ¿Quién eres como cristiano? Necesitamos regresar a la escritura, hermanos. Necesitamos levantar, quitar todos esos estorbos y volver a la sencillez de la escritura para entender estas cosas y verdaderamente poder vivir vidas en abundancia por creer el verdadero evangelio y por recibir verdadera libertad. Al entender esto, necesitamos ver nuestras vidas con sabiduría y levantarnos por la verdad como Juan, a cualquier costo. Punto número 3. No escucharemos jamás al Señor si no andamos en el Espíritu. Dice el versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Imagínate, este asunto de andar en el Espíritu o de estar en el Espíritu no debe sonarte raro, no debe sonarte como algo meramente místico que sucede mientras estás en un trance con los ojos en blanco. No, es una responsabilidad de todo cristiano andar en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Ser controlado, guiado, inspirado, fortalecido por el Espíritu y por su palabra para no ser arrastrado por mi carne. ¿Ok? Obviamente debemos procurar momentos especiales sin distracción como Juan, ¿verdad? Citas a solas con el Señor para escucharle en su palabra. Pero antes, esto es importantísimo, que lo escuches en su palabra, porque antes de pensar, ya hace mucho que no pasa, ¿verdad? Pero que antes de pensar que vengas y me digas: es que tuve un sueño, es que escuché voces, es que tuve visiones. No, primero aprende a conocer la voz legible de Dios, la voz confiable de Dios en su palabra. Y después, quizá en circunstancias especiales de persecución extrema, como la de Juan, imagínate todo lo que estaba viviendo Juan, es cuando Dios puede hacer milagros increíbles. Por ejemplo, no sé si hayas oído testimonios de la gente en China, donde gente no tiene acceso a una Biblia, donde tienen que estarse cuidando porque en un culto pueden llegar y pueden arrestarlos o matarles, ¿verdad? Les cuesta la vida, no tienen acceso a una Biblia, y Dios manifiesta operaciones del Espíritu milagrosas, sorprendentes, sobrenaturales, ¿verdad? Pero nosotros no estamos en ese punto y necesitamos estar estudiando la Escritura. Pero checa cómo, a pesar de esas condiciones brutales, este hombre de 90 años, ¿qué está haciendo? En el peor de su vida físicamente hablando. No está quejándose, llorando: ¿por qué me trajiste aquí? No, fíjate cómo está orando, está enfocado, con un corazón listo para escuchar al Señor. Y el Señor se revela a él de una manera impresionante. Juan menciona que estaba en el día del Señor. Yo creo que, sin ir a tanto rollo, si vemos el contexto y la lectura natural, no es difícil llegar a la conclusión de que se trata de un domingo. Domingo, ese es el significado, el día del Señor, cuando nuestro Señor y Salvador resucitó, ¿verdad? ¿Y sabes a qué me recuerda Juan? Me recuerda a Daniel. Cuando Daniel recibe también una profecía de Israel, que iba a regresar de Babilonia, de haber estado fuera, recibe también una revelación del tiempo del fin. Menciona ahí en Daniel 9 que estaba orando a la hora del sacrificio. Y tú dices: pues si era judío, la hora del sacrificio está bien. Pero ¿qué crees? Cuando Daniel estaba orando, no había templo, el templo estaba destruido, por lo tanto no había un sacrificio por el pecado físico. Pero ¿dónde estaban esas dos cosas? En el corazón de Daniel. Por lo tanto, él lo practicó, aunque por años, 70 años ya no había templo, y él de todos modos sabía la hora del sacrificio, sabía la hora de la oración. Y lo mismo Juan. O sea, solo me imagino las reuniones de ese tiempo en catacumbas, ¿verdad? Después se convirtieron en liturgias vacías cuando se alejaron de la Escritura.
Pero mira Juan, en el día del Señor, en una isla totalmente, en unas condiciones espantosas, no necesitaba un edificio, no necesitaba algo físico, no necesitaba ni siquiera una liturgia, simplemente él estaba adorando al Señor en espíritu y en verdad. También esto, ¿sabes a qué me recuerda? La mujer samaritana. Juan capítulo 4. Queriéndose quitar de encima al Señor, le empieza a hablar. No, ustedes dicen que se debe adorar aquí y otros allá, y ustedes adoran acá, y hablándole de templos y de lugares de culto. Y el Señor directamente le dice: mira, mujer, arrepiéntete porque 5 maridos has tenido y ahorita vives en fornicación. Porque el hombre que tienes ahorita no es tu esposo, y tu pecado no me permite tener comunión contigo. Cuando te arrepientas, ven y sígueme. Porque no se trata de lugares o ritos, se trata de estar en el Espíritu. Y le dice en Juan 4, 22 al 24: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas viene la hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Te imaginas? Entonces Juan estaba en el espíritu, sin necesidad de ninguna otra cosa. Yo me pregunto eso, ¿verdad? Si en algún momento viene una persecución más grande, si ya no nos permiten reunirnos en edificios, ¿dónde está tu templo? ¿Dónde está tu lugar de adoración? ¿Estás adorando al Señor en espíritu y en verdad? Este lugar no significa nada si nosotros no estamos aquí. Si yo no estoy abriendo la escritura, este lugar son paredes vacías. Lo que lo hace especial somos nosotros, la iglesia de Cristo, que somos un cuerpo. Y aquel que viene habiendo adorado al Señor en espíritu y en verdad en su hogar o en su vida diaria. Y checa, en este momento, para Juan un momento difícil, él está adorando al Señor en el día del Señor, lo cual celebramos cada domingo. Aunque también te digo que cada día debería ser el Señor para ti, o sea, todos los días deberían ser domingo para ti, ¿verdad? Y deberías de cada mañana estar esperando a recibir del Señor tu alimento espiritual, tu guía, cada día en su palabra, para cada desafío que trae tu vida. No pierdas el tiempo, mi hermano. Y justamente regresando, en ese momento de dolor, incomodidad física, preocupación, o sea, no me puedo imaginar. Yo digo, bueno, ya casi tengo 50 años y ya me siento viejo. Este hombre 90 años, imagínate. Aparte la preocupación, el calor, no sé, toda la incomodidad que estaba ahí. Y en su adoración, en su corazón para el Señor, porque este hombre sabía las cosas eternas. Por eso nosotros necesitamos conocer las cosas eternas, porque si no, no vamos a entender jamás nuestra aflicción. Y él, fíjate, en ese momento, el Señor le responde de una manera impresionante. El Señor no habita al soberbio mira de lejos, para el humilde mira de cerca. Y habita con el quebrantado y con el humilde. Y aquí estaba con Juan habitando con él. Ahora vamos a ver lo que vio y lo que escuchó. Tenemos a este Juan orando, muy probablemente postrado. Dice: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Imagínate esta voz penetrante, autoritaria. ¿Sabes a qué me recuerda esta voz? La voz del Todopoderoso. No sé si has leído en el Antiguo Testamento cuando el Señor le habló a Israel, pero el autor de Hebreos nos da un resumen de cómo estaban todos al escuchar esa voz, ¿verdad? Cuando oyeron la voz de Dios darles la ley. Checa, Hebreos 12 dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. O sea, la gente no soportaba. Le dijo a Moisés: Moisés, ¿sabes qué? No queremos estar aquí, mejor tú escúchalo y vienes y nos dices. Versículo 20 dice: porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si oyen una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Imagínate, esa era la voz de Dios. Y Juan escucha una voz parecida. Es lo primero que percibe del Hijo del Hombre, la voz soberana y poderosa, ¿verdad? Yo me imagino que es una voz distinta. En los estadios a veces amplifican las voces de alguien, ¿no? Pero esta es una voz distinta, mis hermanos, una voz divina que penetra hasta partir los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del mismo corazón, porque es la voz de Dios. Imagínate escuchar esa voz, y la puedes escuchar en su palabra, vamos a ver. Y es algo importante, porque Juan nos está diciendo que no escuchó un susurro, ¿verdad? Así es que sentí clarito aquí cómo me abrazaron y me tocaron. Qué bueno, ¿verdad? Si he sentido, eso es precioso.
Pero no está diciendo eso Juan. No está diciendo es que yo vi clarito la imagen, cómo se formó en la tortilla o en el árbol o en el burro de planchar. No. Él oyó la voz del Todopoderoso. Es una gran diferencia. Y fíjate cómo le dijo, versículo 11a, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. O sea, se presenta, Juan, no es un ángel el que te está hablando, no es un sueño, soy yo el autor de la profecía, no es tu imaginación, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que tiene toda la autoridad y el dominio. Y si te fijas, ya no dice el que ha de venir, porque ya llegó, ya está ahí. Y le da una orden, escribe en un libro lo que ves. 12 veces le va a decir lo mismo, escribe lo que ves, porque tenía que dejarse constancia a nosotros después de 2000 años de que esto sucedió realmente. Y fíjate, nos habla de los destinatarios otra vez. Versículo 11b, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodiceas. Estas iglesias estaban ocupando 7 lugares estratégicos, 7 distritos postales en los que se dividía esta Asia Menor, y eran puntos centrales para diseminar toda la información. Es más, hasta el Señor le da una ruta a los mensajeros de los que les iba a dar esto. Mira, si tienes ahí la imagen, por favor, ahora sí le pudieron, pero es una ruta. Aquí deberían salir los mensajeros, si esto prende, no sé, aquí está. ¿Verdad? Aquí está Patmos, de aquí deberían salir más o menos hacia acá, deberían comenzar por acá, ir hacia arriba y bajar y llegar hasta acá, los mensajeros, ¿no? Y ahí tenemos estas iglesias físicas, pero al mismo tiempo, como lo hemos venido viendo, son 7. Esto nos habla de un número perfecto, ¿verdad? Y representa la totalidad de la iglesia en todas las generaciones. Y una vez más, como lo dije la semana pasada, esta es la importancia de la iglesia para Dios, para Jesucristo. Jesucristo trata con nosotros a través de su iglesia. ¿Entiende eso? Jesucristo no va a tratar con llaneros solitarios. Por eso necesitamos apreciar nuestra iglesia local, mis hermanos. Necesitamos dejar de verla como que, ay, pues a ver si voy, ¿no? O como el rito religioso del domingo. La iglesia local es la oportunidad de escuchar al Señor, de recibir gracia, consuelo, milagros, pero de una manera especial, en el contexto de la congregación, de la familia en la fe. Y eso no lo puedes vivir si estás en tu casa o si lo haces virtualmente, ¿no? Entonces necesitas congregarte, es una orden de parte de Dios. A Dios le importa la iglesia porque es el cuerpo de su Hijo, es el lugar que Él eligió para darse a conocer, y nadie dice que la iglesia es perfecta. No vas a encontrar jamás en ningún lugar una iglesia perfecta, y si llegas a encontrarla, como dicen, y llegas tú, ya quedó desperfecta. No existe una iglesia perfecta, pero es donde Dios decide manifestar sus bendiciones y su voluntad. Le importa tanto que esta revelación, ¿a quién está dada? A la iglesia, al conjunto de creyentes, a la iglesia, ¿verdad? Inciso B. Ahora vamos a ver lo que ve Juan. 7 candeleros que implican que la iglesia es la luz del mundo. Y me volví para ver la luz que hablaba conmigo. Al final te voy a mostrar otra diapositiva, pero vi 7 candeleros de oro. Bueno, es muy importante que cuando vemos simbología en la palabra, en primer lugar, no sobre espiritualizar, y muchas de las veces la palabra nos da claves para interpretarla, ¿verdad? Ya te lo dije, no es un libro para confundir, es un libro para develar los misterios. Pero aquí podemos ver imágenes cargadas de detalles, y hay que poner atención a los materiales, a los colores y a lo que se está haciendo, porque son imágenes que le dan vida a la intención de lo que Dios quiso darnos, enriquece el mensaje, lo ilustra, ¿verdad? Para que lo podamos ver de alguna manera, lo que Él nos quiere transmitir. Juan, como te dije, seguramente estaba de rodillas, postrado, orando sobre su rostro, oye la voz, se incorpora y voltea a sus espaldas, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero que ve? 7 candeleros de oro. ¿Qué representan los 7 candeleros? Pues a lo mejor son Marte y Júpiter, Saturno. No, la misma Biblia nos lo dice, el versículo 20, nos revela el misterio. Dice así, el versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, ¿verdad? Ya tenemos un punto para estar interpretando esto. ¿Qué eran estos candeleros? Lámparas de aceite comunes en sus bases que se usaban para alumbrar casas, ¿verdad? Por las noches,
No había electricidad en aquellos tiempos, probablemente eran de aceite, parafina, pero recordemos algo, no hay que sobreespiritualizar estas imágenes. Simple y sencillamente, ¿qué somos la iglesia? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Somos la luz del mundo. Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en Él. Y nosotros estamos llamados a ser y a reflejar la luz del mundo, a levantar la verdad, a modelar la verdad con un estilo de vida de obediencia, con un carácter como el de Cristo. Mateo 5, 14 al 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Para eso existe la iglesia, mi hermano, para traerle gloria a nuestro Salvador, a nuestro Dios, no para cumplir nuestros deseos egoístas o para usar a Cristo como un ídolo, como un medio para alcanzar mis fines. Checa también cómo escribe en Filipenses Pablo: hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares, como estrellas en el mundo. Entonces esta visión, en primer lugar, acuérdate, el juicio comienza por casa. Ese es el tema de nuestro mensaje. Entonces lo primero que ve Juan es que Dios nos recuerda lo que somos, de una manera muy sencilla, lo que deberíamos estar haciendo en el mundo: brillar para Cristo. Eso es lo primero. Otra cosa importante que vemos es el material, ¿verdad? Oro, el metal más precioso. ¿Qué significa esto? Bueno, no solamente representa algo valioso, sino la realeza, ¿verdad? El oro. Ya vimos más atrás que somos reyes y sacerdotes para el Padre. Pero esto nos muestra también que lo más valioso para nuestro Dios, ¿sabes qué es en la tierra? La iglesia. Por eso debes llamar la iglesia. La iglesia necesita por eso ser fiel a la verdad, a la Escritura, a Jesucristo. Somos preciosos para nuestro Dios, porque nos compró con la sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces no podemos menospreciar ese sacrificio. Ahora, más adelante le va a advertir a la iglesia de Éfeso, esta iglesia doctrinalmente correcta pero fría, sin el poder, sin el fuego del Espíritu, ya no estaba alumbrando al mundo. Fíjate lo que le dice en Apocalipsis 2:5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. O sea, ya no estaba brillando para el Señor. Nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Si perdemos nuestro sabor, si no estamos en la palabra, si no entendemos lo que somos como iglesia, no sirve más para nada, sino para echarla y ser pisada por los hombres. No debemos perder de vista nuestro propósito, mis hermanos, como iglesia. No te dejes llevar por tanto falsa doctrina. Para eso existe la iglesia. Dejar de alumbrar, ¿sabes qué? Nos hace inútiles para el Señor. Vivir vidas hipócritas, vivir vidas que no manifiestan el poder de Dios, la salvación en nuestras vidas al mundo, que no se sostienen en la verdad, que no se paran firmes, ¿verdad? Ahora, checa lo que va a hacer el Señor. Ahora vamos a ver la ropa del Salvador. La ropa del Salvador. Esto es algo muy importante porque estamos viendo al Señor. Dice que está en medio. Dice, fíjate así, inciso C, la ropa del Salvador, su sacerdocio. Dice: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Sabes qué? Esto me llamó la atención a algo antes de ir al punto. Es que tenemos una gran responsabilidad. Porque hoy, ¿cuándo? Hoy el Rey de Reyes está caminando entre nosotros. Y Juan nos va a mostrar su descripción de la manera en la que hoy el Hijo de Dios está ministrando, sirviendo a la iglesia. La manera en la que la está dirigiendo. Para eso nos mostró su vestimenta y nos va a mostrar la descripción de sus manos, de sus ojos, de su cara, de sus pies, porque con esto nos muestra lo que hoy Jesucristo está haciendo en su iglesia. Ahora, checa, es el Hijo de Dios, ¿verdad? Perdón, el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán literalmente, el último Adán, la nueva creación, el infinito hombre y el eterno Dios, el primero de los glorificados, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Dónde está? En medio de los candeleros. ¿Y sabes qué significa su vestimenta? Es importantísima, porque esa ropa de la túnica y el cinto tenía 2 funciones. La usaba la ropa de la realeza, era ropa de la realeza, y número 2, la usaba un sacerdote. Un sacerdote que está ministrando, que está sirviendo. Jesucristo nos está sirviendo ahora, ¿verdad? Por ejemplo, si estuviste con nosotros en Hebreos, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes con ese tipo de vestimenta servían en el tabernáculo.
Manejaban las cosas santas, los utensilios, el incienso, los sacrificios, encendían la lámpara, ponían los panes de la proposición en el lugar santo, ¿verdad? Y en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto y el propiciatorio. Presentaban con el incienso las oraciones del pueblo. Salían y bendecían al pueblo en señal de que Dios había escuchado. Especialmente el sumo sacerdote entraba hasta el lugar especial llamado el lugar santísimo una vez al año, ¿verdad? Y ese sumo sacerdote precisamente es la imagen de nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Y esto implica que hoy mismo Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Está entre nosotros sirviendo a la iglesia. Está dirigiendo al cuerpo como cabeza soberana de su iglesia. Nos fortalece, intercede por nosotros, lo vamos a ver, nos protege, nos está llevando a la santificación, nos disciplina, ¿verdad? Y es muy importante, el juicio comienza en casa, ¿verdad? Dice Mateo 28:20, y he aquí que yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Juan 14:18, no les dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Eso qué implica, mi hermano? Que no estamos solos. Hoy no estamos solos. Cada día que nos reunimos como iglesia, donde quiera que estés, el Señor Jesucristo está ministrando a su iglesia y está caminando entre nosotros. Significa que no andamos en nuestra fuerza, sino en el poder de Dios. Significa que además de ser un gran privilegio, mi hermano, es una gran responsabilidad, porque Jesucristo está atestiguando entre nosotros, siendo testigo de lo que estás haciendo como creyente. El juicio comienza en casa y el juicio va a ser colectivo, pero también individual. Pero también implica algo importantísimo. No solamente el juicio ni el susto, sino implica que podemos tener comunión con Él. Si tú no tienes comunión con Cristo, no es culpa de Dios, es nuestro pecado, porque Él no nos está descuidando. Somos nosotros. Andamos como ovejas descarriadas. Muchas veces andas como una oveja que anda fantaseando con andar fuera del redil. Ay, ¿qué será estar como antes lo que hacía, ¿verdad? O definitivamente no estás en el redil. Los cristianos no estamos, entiende esta imagen, mi hermano, no estamos viviendo una fraternidad de los optimistas. No estamos conviviendo y haciendo unas amistades carnales donde no seamos leales los unos a los otros. No estamos siguiendo una ideología, una religión o un ritualismo. No estamos siguiendo las enseñanzas de un héroe religioso muerto. No. Estamos siguiendo a Cristo vivo y glorificado, que está y camina entre nosotros, empoderándonos, guiándonos, sustentándonos, disciplinándonos, intercediendo por nosotros. Por eso podemos decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aunque haya dificultad, enfermedad, persecución, prueba. Ahora, Juan continúa con Jesucristo glorificado y vamos a ver cómo nos está sirviendo, la descripción de su cuerpo. Punto número 5, inciso A. Su cabeza blanca representa su pureza. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como nieve. O sea, una vez más, Jesucristo se manifiesta como la cabeza de la iglesia, quien es no solamente luz, sino nos manda a ser luz, pero nos dice que Él es puro y sin mancha. Eso significa esta blancura. Es veraz, es glorioso, es eterno. Y esa es una orden también para nosotros, mis hermanos. Nos dice Mateo 5:48, sean pues ustedes perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿verdad? ¿Qué le dice Pablo a la iglesia de Corinto, que estaba también yéndose por donde no? Le dice, porque 2 Corintios 11:2, porque les celo con celo de Dios, pues les he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura para Cristo. Dios está esperando que seamos una virgen pura para Cristo porque somos su esposa. En Efesios nos recuerda, ¿verdad?, lo que estaba en el corazón de Cristo cuando vino a la cruz del Calvario a morir por nosotros. Dice Efesios 5:25-27, maridos amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Santificarla, para purificarla con el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela a sí mismo con una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mira cuántas veces la Biblia nos habla de esto. Estamos llamados a ser como nuestro Señor. Y la cabeza blanca del Señor, ¿sabes qué me recuerda a mí y qué te recuerda a ti? Jesucristo está esperando santidad práctica en tu vida. ¿Qué está esperando de ti el Señor? Santidad práctica en tu vida. Si vives en fornicación y dices que eres cristiano, tienes que parar de hacerlo. Si tienes algún vicio, tienes que parar ese vicio.
Si estás haciendo algo que va en contra de lo que Dios dice, en mentira, en cualquier otra cosa, en tranza, tienes que parar de hacerlo. No debemos abrazar nuestros pecados, no debemos serle infieles con nuestros ídolos de nuestro corazón. Nuestros ojos deben estar fijos en Él. Fíjate, el profeta Daniel lo describe igual, dice en Daniel 7:9, estuve mirando hacia que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Igual, anciano de días con la cabeza blanca, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. O sea, con toda claridad, está viendo al Padre y estamos viendo al Hijo en el Nuevo Testamento. Uno, la deidad plena de Jesucristo, dos personas, un mismo Dios. Ahora vamos a sus ojos y sus pies. Inciso B, sus ojos son un llamado a la integridad, honestidad y sinceridad de corazón. Dice, sus ojos como llama de fuego. ¿Qué hace el fuego? Pues purifica, consume toda impureza. ¿Qué significa esto, mi hermano? Que delante de Cristo, que camina entre nosotros, no hay lugar para la hipocresía, para los hipócritas. Ahora, ¿qué es esa palabra? Porque ahora se malentiende, ¿no? Que si un cristiano cae o tropieza es un hipócrita. No, un hipócrita es un actor, alguien que aparenta ser cristiano y no lo es. Alguien que se ama a sí mismo constantemente y no ama a Cristo. Alguien que busca su gloria en el interior y no buscando la gloria del Señor, ¿verdad? Habla de los infieles que abandonan la esperanza bienaventurada y no se arrepienten, ¿verdad? Mira lo que dice el Señor en Mateo 24:51. Y lo castigará duramente, habla del siervo infiel, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Estamos viendo a Jesucristo con su mirada de fuego que penetra, que revela hasta lo más profundo y lo más secreto de la iglesia. Y no solamente colectivamente, sino del corazón de cada persona. Lucas 12:1-2 dice, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. ¿Te fijas? Jesucristo está entre nosotros y está haciendo estas cosas hoy en la iglesia. Entonces, no debemos dar lugar a la hipocresía en la iglesia, mis hermanos, especialmente en nuestros corazones, porque el Señor va a tratar con nuestro pecado y no va a tolerar nuestros ídolos ni nuestros pecados. Entonces es mejor que los abandonemos y que amemos al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón. Es mejor que dejemos de endurecernos y justificarnos con que, pues es que así soy, es que es muy difícil. No, para Dios no hay nada difícil. Y si tú no lo habías visto así, de hoy en adelante recuerda que los ojos de tu Señor como llama de fuego están constantemente haciendo escrutinio en la iglesia. Y eso te incluye a ti si eres miembro. Y especialmente en tu vida diaria, donde yo no te veo, donde nadie te vemos, en tu familia, en tus actos públicos y privados, especialmente en tu corazón y tus pensamientos. No hay lugar donde esta llama de fuego no puedan ver. Aprende temor de Dios, mi hermano. Aprende temor de Dios. Delante de Él no podrás justificarte, porque viene la siguiente parte. Acuérdate, el juicio comienza en casa. Sus pies que representan su juicio, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. O sea, otra vez, dos imágenes de nuestro Salvador. El bronce representa juicio. El hecho de que sea pulido o refulgente implica que es un juicio totalmente justo, ¿verdad? El Señor está hablando aquí no del juicio a los pecadores fuera de la iglesia, sino a los pecadores dentro de la iglesia. O sea, nadie se va a poder justificar delante de Él. Para esto tienes que saber algo, mi hermano. Necesitas abandonar esa soberanía falsa de la que este mundo ahorita está presumiendo. Hay una soberanía falsa en este mundo. Yo hago lo que yo quiero, yo decido lo que decido creer y lo que yo digo es verdad. Y eso nos queda en cada uno de nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Sabes cuándo? Cuando tienes establecido tu propio estándar. Cuando lo que tú crees, cuando tus convicciones son las que mandan. Y debes saber que esos pies bruñidos no te van a juzgar de acuerdo con tus convicciones. Él no te va a juzgar de acuerdo con tu estándar, sino con el suyo. Y su estándar es perfecto. Por eso te manda a ser perfecto. Y por eso Él mismo te capacita para hacerlo. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? Si confiesas nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero si tú no abandonas un pecado, si tú no abandonas una manera de decir, es que yo soy chismoso y no se me quita. Es que si yo soy codo o lo que sea. Y si te estás justificando, no, es que es bien difícil. Es que así siempre ha sido, es que ya estoy viejo, es que siempre lo he hecho a mi manera. ¿Sabes qué es lo que estás haciendo? Es rebelarte contra Él.
Y Dios, debes de saber que con esos pies de bronce bruñido no es un humano voluble o alcahuete. Él es el Todopoderoso. Y Él te va a juzgar de acuerdo con su vara, no con la tuya. Entonces necesitas mejor abandonar todo ese conjunto de cosas de yo decido y pues el Señor me va a entender, tiene que entenderme porque yo ya decidí que así soy. No, tú tienes que entender a Dios y tienes que doblar tu cuello y tus rodillas a lo que Él te dice y entonces caminar en arrepentimiento y obediencia. Fíjate, en los tiempos antiguos los reyes se sentaban en tronos y sus tronos eran muy altos, de manera que cuando venía alguien a juzgar, a ser juzgados por él, quedaban a sus pies. ¿Verdad? Y precisamente estar bajo los pies de un rey implica estar bajo su autoridad plena. Y Jesucristo, otra vez, checa esta imagen, anda caminando alrededor de su iglesia, alrededor de los candeleros, y está listo para ejercer su autoridad. Y puede castigar, puede disciplinar y puede corregir a los cristianos que pecan deliberadamente. Entonces, no esperes a que el Señor tenga que actuar. No esperes a que el Señor tenga que azotarte. No esperes a que el Señor tenga que entregarte a Satanás entregándote a tu pecado para que a lo mejor regreses arrepentido, ya todo, como dirían, desconchavadito. Sufrimiento, mucho dolor, ahórrate sufrimiento y dolor. Y ese dolor no es por causa de la justicia, sino por tu desobediencia. Entonces, de hoy en adelante no pierdas de vista sus ojos, su cabello, no pierdas de vista sus pies de bronce bruñido. Da un paso de fe, mi hermano, y obediencia, porque hoy está caminando aquí el Señor entre nosotros y entre su iglesia y la iglesia del mundo entero. Y dice la Biblia muy claramente que va a dar cada uno conforme a sus obras. Hagamos diferencia, ¿verdad? Al falso creyente, al que sirve como tropiezo, al falso profeta, dice la Biblia, más le hubiera valido amarrarse una piedra de molino y echarse al profundo del mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Le va a dar el lugar con los hipócritas. Al creyente infiel lo va a disciplinar aquí y lo va a reprender y va a sufrir pérdida allá. Al creyente fiel lo va a recompensar. Tú eliges. Tienes todo lo que Dios te quiere dar para que hagas lo correcto. Vamos a seguir viendo esto. De su voz, la cual representa autoridad. Versículo 15 dice, y su voz como estruendo de muchas aguas. Imagínate el ruido de una cascada. Yo nunca he estado allá en Canadá. ¿Cómo se llama ese lugar? Eso que dijeron, porque no les escuché. Pero imagínate como el ruido de grandes olas rompiendo en una montaña. Eso sí lo he escuchado. O sea, la voz poderosa, soberana, la autoridad suprema del Dios eterno, con la cual Él dijo y fue creado. Salmo 33, 8 al 9 dice, teme a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. La misma voz con la que Jesucristo le dijo al mar y a la tempestad, calla, enmudece. Y dice que se hizo todo gran bonanza. La misma voz con la que ordenó a Lázaro, sal, levántate de los muertos. La misma voz con la que va a levantar a todos los muertos de sus sepulcros. La voz con la que va a mandar al universo entero que se enrolle como una cortina. Necesitamos aprender así de Dios, mi hermano. Y muy importante, mi hermano, porque es para la iglesia. El Señor está con esta voz de muchas aguas hoy, aquí. Nos habla con su palabra cuando tienes tu Biblia y tienes que tomar en cuenta esa voz. Y si Dios está hablando, necesitas disponerte a escuchar, porque Él está manifestando su voz diariamente. No lo ignores, no lo tengas en menos, porque también vas a dar cuenta por tu indiferencia, por tu dureza de corazón. ¿Qué dijo? Pues quién sabe, ya ni me acuerdo. Inciso E, tenía su diestra 7 estrellas, su mano derecha, inciso E, son con la cual domina su iglesia, ¿verdad? ¿Qué son estas 7 estrellas? El versículo 20 ya lo leímos, son los 7 mensajeros, los 7 ángeles de las 7 iglesias. Aquí viene de la palabra angeloi. La Biblia puede estar hablando de seres celestiales, pero también puede estar hablando de mensajeros. En este caso, por el contexto y por lo que hemos venido interpretando, está hablando no de cuidado en su mano derecha, sino de dominio, ¿verdad? Representa autoridad de parte de Dios dominando o guiando. Entonces, especialmente se está refiriendo aquí a los líderes, a los pastores, a los ancianos. ¿Por qué? Porque ellos son los que apacientan la iglesia. Por eso debemos ser fieles al Señor y a la palabra de Dios. Y ellos son los que van a llevar estos mensajes a las 7 iglesias, ¿verdad? Y es algo que yo debo recordar. Dios no da a los pastores el ser reyes soberanos y absolutos de ninguna iglesia. No. Cristo es la cabeza. Yo soy un mayordomo.
Los que estamos al frente representamos la autoridad de Cristo, la autoridad de la palabra de Dios. No estamos para llamar a la gente hacia nosotros, sino para llevar a los pies de Cristo. Y que Cristo establezca su dominio en ellos cuando ellos se entreguen a Él en todas sus vidas, se subordinen a la Escritura. Y el Señor nos dice claramente, al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Santiago dice, no se hagan maestros muchos los unos de los otros, sabiendo que recibirán mayor condenación. O sea, el Señor va a tratar con los líderes más duramente, ¿verdad? Lo vamos a ver en estas cartas que vienen a las iglesias. Pero el Señor se va a referir a cada uno de ellos, ¿verdad? Y es una responsabilidad muy grande manifestar a la iglesia el corazón de Dios, la voluntad, las intenciones de Dios. El llevar a las ovejas a los pastos verdes de la palabra, a la sana doctrina. Y es una responsabilidad muy seria para mí, para los que enseñamos y pastoreamos, ¿verdad? Inciso F, la espada que sale de su boca representa su protección. Dice, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, ¿verdad? Es Jesucristo cuidando a la iglesia de sus enemigos dentro de ella. El juicio contra los lobos vestidos de oveja, falsos maestros, los que siembran contienda, mentiras, divisiones, herejías, falsas doctrinas, el Señor los va a enfrentar y los va a juzgar. Inciso G, su rostro refleja su gloria en toda su potencia. Dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Aquí está este Jesús caminando, ¿verdad? Con la gloria de Jesucristo brillando en toda su fuerza entre su iglesia. ¿Qué significa eso, mi hermano? Es nuestra responsabilidad andar en el Espíritu para reflejar la gloria de Dios en su palabra, poniéndola por obra, andando como hijos obedientes. Efesios 3, 20 al 21 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos, en la iglesia. Mateo 13, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y eso es lo que quiere el Señor, manifestar su gloria con todo su poder entre nosotros. Entonces no tenemos que estar distraídos, mis hermanos. Verla por fe en su palabra y que la podamos reflejar mientras somos transformados a su imagen. Ahora, aquí te va una imagen que por supuesto se queda muy corta, ¿verdad? De lo que acabamos de ver descrito por Juan, pero ponla ahí la siguiente diapositiva. Ahí están, ¿verdad? Los candeleros, ¿verdad? Alumbrando. Jesucristo, su cara brillante, la espada que sale de su boca, sus ojos, ¿verdad? Las estrellas en su mano, sus pies de bronce bruñido. Pues es una imagen, ¿verdad? Que no le llega a lo que verdaderamente, seguramente, Juan vio. Por último, para ir cerrando, ¿cómo están, mis hermanos? ¿Estamos entendiendo la Escritura? Son muchos versículos, no estoy acostumbrado a predicar tantos versículos, pero espero que estemos entendiendo y agarrando lo más importante de lo que viene aquí y que entendamos que Jesucristo está caminando entre nosotros. ¿Cuántos creen eso? Amén. Punto número 6, la presencia genuina del Señor. Ahora, inciso A, siempre causará un impacto de temor profundo. Dice, mira lo que dice Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Es muy interesante, mi hermano, porque hoy en nuestros días, ¿cómo se abusa de esa frase? Se sintió la presencia del Señor. No, en esa iglesia no se siente la presencia del Señor. O sea, yo no veo a Juan diciendo, cuando le vi, caí en un éxtasis emocional y me empecé a contorsionar, ¿verdad? Y empecé a hacer ruidos extraños, me caí para atrás y empecé a hablar en lenguas. No, mira lo que sucede cuando ve la gloria de Dios genuina. Cayó como muerto a sus pies. Y si tú observas en toda la Biblia, lo mismo pasa con Daniel. Dice que queda sin fuerzas. Isaías igual, reacciona igual. Ay de mí que soy muerto, hombre de labios impuros. También lo hace Jeremías. Ezequiel cae postrado sobre su rostro. Mahona, el padre de Sansón, dice, ¿sabes qué, esposa? Nos vamos a morir, vimos a Dios. Job viene en arrepentimiento, de oídas te había oído, Señor. Pablo y sus compañeros, cuando van respirando amenazas y muerte, caen a sus espaldas. Queda ciego y no come por 3 días, ¿verdad? Cuando el Señor lo confronta. Por eso el autor de Hebreos dice así, Hebreos 12, 28 al 29, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Sabes qué es lo que yo veo? La reacción natural y verdadera de alguien que en verdad se encuentra con la presencia de Dios, comienza con un temor profundo y con una reverencia real.
con una conciencia verdadera de pecado, de lo indignos que somos al estar delante de un Dios majestuoso y santo. Y yo le pido a Dios que entendamos esto, mi hermano, y que aprendamos a conocer así a nuestro Dios. Porque en nuestros días en la iglesia, ¿cuánto se blasfema el nombre de Dios y su presencia? Porque la iglesia no conoce a este Dios. Conoce a un Dios pusilánime, a un Dios alcahuete, que se parece más a nosotros, que termina siendo un ídolo y no el Dios vivo. Porque cuando alguien en verdad queda expuesto a la presencia de Dios, ese alguien nunca vuelve a ser el mismo. No puede seguir siendo un desobediente, no puede seguir siendo pues quién sabe. No, a la iglesia de Cristo en nuestros días le hace mucha falta aprender verdadero temor de Dios. Y tú, te aconsejo que hagas eso. Señor, enséñame temor real de ti, porque por eso hay tanto pecado, por eso hay tanta desobediencia, porque ¿quién es Dios? Pues hay el que dicen que sí me ama tanto. No, Dios es fuego consumidor, dice la Biblia. Y esa es una parte del Dios que nosotros necesitamos conocer y entender. Ahora, no se queda ahí, porque mira lo que sucede con Juan, porque también sucedió con estos personajes bíblicos que te acabo de decir. Se vieron como muertos, no dignos delante de la presencia de Dios. Pero mira lo que pasa. Inciso B. Número 1, siempre causará un impacto de temor profundo, pero inciso B, siempre al final traerá una seguridad plena al creyente genuino. Mira lo que hace el Señor. Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que estuvo vivo, el que vive y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Imagínate, el Dios eterno, el Dios que tus ojos, ni estos ojos ni los ojos espirituales glorificados que tengas, no vas a poder ver a Dios en una mirada porque es eterno. Imagínate, el poderoso. No podemos ver ni el macrouniverso ni el microuniverso, no podemos ver los átomos ni lo que hay dentro de lo que es microscópico. No podemos ver lo ancho, lo alto, lo largo y lo profundo de Dios. Pero al mismo tiempo, ahí cae como muerto, pero al mismo tiempo Dios, siendo tan grande, se hace cercano y viene a habitar con nosotros. Y se hace tan de nuestra estatura que dice ahí en Mateo 12 o Mateo 11 que se pone el yugo con nosotros y camina a nuestro paso y te ama individualmente. Y cuando reconoces su gracia y su poder y tu incapacidad y tu indignidad, me encanta, pone su mano derecha de autoridad sobre ti, lleno de compasión y gracia. Y nos dice, no temas. Pero checa el proceso. Observa dónde está el consuelo, la aceptación, la salvación en Él, en lo que es Él, no en nosotros. Y esa es la gloria de la Escritura. La Escritura nos muestra no nada más un héroe, un solo Dios. Y no somos nosotros, es Él. Entonces pon atención, mi hermano, el humanismo no cabe en la iglesia. No cabe, sencillamente es totalmente chocante. Este asunto de la autoestima, la autorrealización, la autosuficiencia, es puro orgullo vacío y es rebelión contra el único Dios. Por eso cuando aceptas la realidad de que eso es falso y reconoces que eres indigno delante de Él, hasta ese momento es cuando el Señor te dice, no temas. Porque el orgullo mira de lejos y lo resiste, pero con humilde habita. Versículo 17, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, le está diciendo, sí, yo, el que tiene autoridad, uno con Dios, el Padre y el Espíritu Santo, tres personas diferentes, una misma sustancia, el que estuvo muerto, pero que ahora vive para siempre, es el que te toca. Y el que tiene en sus manos, ¿verdad?, las llaves de la muerte y del Hades, el que tiene autoridad de decir, el único que tiene autoridad de decir quién vive y quién muere, el único que controla la vida y la muerte, vive y vamos a ver su juicio. Pero nosotros los redimidos, ¿qué nos dice? No temas, porque vamos a vivir asombrados por la eternidad y le vamos a adorar y vamos a estar en una felicidad y un gozo eterno. Por eso no podemos perder de vista quién es nuestro Rey, nuestro Salvador, mis hermanos. Por eso no debemos parar de ser creyentes idólatras e infieles. Debemos dejar de ser necios y ciegos, inconstantes en todos nuestros caminos. Necesitamos entender quién nos llamó, porque nos prometió desde el principio, ahí vengo, ya vengo. Y el Señor viene. ¿Cuántos creen que viene, mis hermanos? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu respuesta?
Cerramos con estos dos versículos. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Acabamos de ver las cosas que vio. La semana entrante comenzaremos a ver las cosas que son y después del capítulo 4 las que van a ser. Pero pon atención, mi hermano. ¿Para quién es esta revelación? Para nosotros. Es una gran responsabilidad. ¿Qué vas a hacer ante la realidad? ¿Cómo vas a responder? ¿Vas a dar pasos de obediencia y responsabilidad? Jesucristo, mi hermano, anda entre nosotros, sirviéndonos. Está manifestando hoy su pureza. Nos está observando con sus ojos de fuego. Nos está juzgando con sus pies. Nos está dominando con su mano. Nos está hablando con su voz. Nos está dirigiendo, nos está protegiendo. Nos está manifestando su gloria. ¿Cuánto nos surge andar en el Espíritu? Como Juan. ¿Cuánto nos surge tener en mente que Él viene, mi hermano? Y yo quisiera preguntar si hay alguien en este día que no le haya entregado su vida al Señor y que haya creído estas cosas y que quiera arrepentirse y creer en el Hijo de Dios. Porque hoy vamos a compartir la mesa del Señor para despedirnos, mis hermanos. En la mesa del Señor, estos símbolos del pan, si quieren comenzar a compartirlos y a repartirlos, por favor. Este pan y este jugo de uva no es lo que son en sí mismos, sino lo que representan, lo que nos recuerdan, mis hermanos. Hoy todo esto que estamos a punto de ver en Apocalipsis, o que ya estamos viendo, mis hermanos, fue firmado en la cruz del Calvario. Y es lo que nos recuerdan estas dos cosas: el cuerpo partido por nuestros pecados del Señor y su sangre derramada en la cruz del Calvario. Lo vamos a estar viendo una y otra vez, mi hermano, el plan de redención. Ahí llega su culminación, ahí entra todo y de ahí todo se viene desenvolviendo hasta llegar a este punto. Si tú no eres creyente en Cristo Jesús, no te corresponde tomar esto, porque esto es para aquellos que han creído en este sacrificio. Si quieres hoy creer en el Señor Jesucristo, si quieres hoy entregarte a Él, puedes hacerlo y decirle: Señor Jesucristo, yo me entrego a ti en este día, Señor. Te hago el Señor de mi vida. Creo que he pecado contra ti, Señor. Creo que merezco la muerte. Creo que no soy parte de ese grupo en los candeleros. Pero el día de hoy yo quiero entregarte mi vida, Señor. Me arrepiento de mis pecados y mis maldades. Por favor, hazme como uno de tus hijos. Creo que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por mí. Creo que resucitaste, venciste al pecado y a la muerte. Creo que estás sentado a la derecha del Padre. Y creo que vienes con poder. Gracias, Señor. Hazme tu hijo y dame vida eterna. El resto de nosotros, mis hermanos, no tomes este pan y este jugo de uva sin discernirlo. ¿Qué significa esto? Que estés viviendo una vida que a Dios no le agrada y aún así lo hagas. Eso es menospreciar. Si entiendes lo que significa que Jesucristo haya muerto por ti y haya derramado su sangre, puedes hacerlo. No estoy hablando de que si me peleé esta mañana o se me salió una grosería. No. Estoy hablando de que entiendas el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Lo entiendes? Si es así, ponte de pie y vamos a darle gracias a Dios. Señor, perdónanos, Padre. Como dice tu palabra, para estas cosas, ¿quién es suficiente, Señor? Pero en esta hermosa tarde yo te ruego, Señor. Te ruego que nos ayudes a entender y a discernir, Señor, que todo esto que estamos leyendo en el Apocalipsis y que estamos estudiando es algo real, Padre. Es algo verdadero, Señor. Señor, ya vivimos muchos años, fuimos testigos por mucho tiempo, Señor, de una iglesia infiel. Quizá nosotros lo hemos sido, Dios, pero no queremos que así continúe, Señor. No queremos que tu iglesia sea llamada infiel o hipócrita. Queremos una iglesia, Señor, que te ama, Señor. Una iglesia que responde, Señor, a ti. Que andamos en obediencia, Señor. Que amamos tu palabra, que escuchamos tu voz. Que entendemos el temor limpio de Dios. Que entendemos tu grandeza y tu poder, Señor. Señor, y todo eso es imposible si no te hemos hecho el Señor de nuestras vidas. Si no nos hemos entregado a ti, Señor. Y los que nos hemos entregado a ti, Señor, entendemos lo que dice tu palabra, Señor. Lo que costó la sangre, la muerte del Hijo de Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado,
tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. Señor, y con este pan recordamos, Padre, que tu cuerpo perfecto, que nunca pecó, Señor, fue partido, Señor, en nuestro lugar. Gracias, Padre. Puedes tomar el pan. Señor, así como los granos de trigo fueron molidos, así como este pan fue molido en nuestra boca, Señor, así tú fuiste molido, Señor, recibiendo el castigo de nuestros pecados. Recordamos, Señor, tu sacrificio. Te agradecemos, Padre. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Señor, tu preciosa sangre selló, Señor, que tu justicia fue cumplida, Señor, que tu ira fue calmada, fue satisfecha, Señor. Que la sangre que debió haber sido derramada de nosotros mismos, porque la paga del pecado es muerte, vino sobre ti, Señor. Que nos amaste y te entregaste por nosotros, Señor. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados. Señor, pero tú estabas en Cristo reconciliando al mundo, derramando tu sangre, Señor, muriendo como un criminal, vistiéndote de nuestro pecado, Señor, recibiendo la justicia de Dios sobre ti, Señor. Y tu sangre, Señor, derramada, representa, Señor, ese amor maravilloso, pero representa también tu santidad. Representa tu justicia y que de ninguna manera darás por inocente al culpable, Señor. Y si tú no perdonaste a tu Hijo, Señor, implica, Señor, que en verdad el pecado es algo muy grave. Y te agradecemos, Señor, porque tú derramaste tu sangre, Señor, por nosotros. Y no lo tuvimos que hacer nosotros. Puedes tomar la copa. Así pues, todas las veces que comas este pan y bebas esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Señor, y hoy recordamos que para vivir hay que morir. Y nos llamas a hacer sacrificios vivos, Señor. Y nos llamas, Señor, a brillar para ti. Y el hecho de que estés caminando entre nosotros glorificado y todopoderoso, Señor, implica que te levantaste de los muertos, Señor. Y ese hecho implica que hemos sido perdonados y que en verdad, Señor, en ti somos nuevas criaturas. Y que todas estas promesas que estamos leyendo son reales, fieles y verdaderas, Dios. Señor, anunciamos tu muerte, Padre, porque fue el precio, Señor, por lo cual tú eres exaltado hasta lo sumo, Señor, y te veremos por la eternidad exaltado hasta lo sumo. Y ahora en esta revelación de Apocalipsis, así te veremos, como el eterno, el digno de abrir los sellos, el digno de recibir la gloria y la honra, Señor. Ábrenos tu entendimiento para poder entender estas cosas, Señor, y vivir de acuerdo a estas verdades. Señor, bendice tu iglesia Calvary. Danos de tu Espíritu para entender esto, Señor. Santo Espíritu, haznos entender, Señor. Por favor, te adoramos, Señor. Te glorificamos, Padre. Bendice esta tu iglesia, Señor. Que no vivamos una religión, Señor. Que no vivamos amando nuestras vidas, Señor, porque de todos modos las perderemos. Que vivamos para seguirte y que seamos capaces de no avergonzarnos delante de esta generación perversa y adúltera, para que tú no te avergüences de nosotros delante de tu Padre que está en los cielos. En el nombre de Jesús. Hagamos un canto para despedirnos, mi hermano. Señor, y hoy decidimos
No hacerte menos, Señor, y no estar viviendo a nuestra manera, Dios. Porque tú vienes, Señor, porque tus pies bruñidos, de bronce bruñido, ahí están, Señor. Tus ojos de fuego, Señor. Tu hermoso rostro, tu cabellera blanca como blanca lana, Señor. Bendito seas, Padre. Adórale conmigo. Pecado se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Redentor bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo él. Su cuerpo el pan, su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor. La tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Redentor bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Jesús el Mesías, sobre todo es. Y Señor, llévanos con bien a casa, Padre, con estas verdades incrustadas en nuestro corazón, Señor. Como dice la palabra, bienaventurados los que oyen, los que leen y los que guardan las palabras de esta profecía. Ayúdenos a guardarlas, Señor. Lleva con bien a cada una de estas familias y gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi hermano.